Bueno, Gonzalo, ya son y 5. Si vos querés, podemos empezar así, quienes ya sean de Guatemala, perdón, pero para sumar. Así que adelante, Bueno, Gonzalo. si están todos listos, vamos a dar comienzo entonces. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, según el lugar desde el que nos estén acompañando. Les damos la bienvenida a este webinar llamado Diálogo Bibliotecológico, debate entre las escuelas de bibliotecología y los directores de biblioteca, una actividad organizada por la dirección de la carrera de bibliotecología, en la voz de su servidor, Gonzalo Cabral, y el sistema de bibliotecas de la Universidad Católica Argentina. El propósito de este encuentro es llevar adelante una mesa de intercambio sobre un tema siempre en discusión, que es la formación bibliotecaria. Y la idea es indagar a través de las voces de especialistas para saber si existen dicotomías entre lo que las escuelas de formación ofrecen y lo que la gestión de los distintos tipos de bibliotecas requieren. Además, el objetivo es poder poner a disposición de nuestros participantes la posibilidad de presenciar estas mesas de debates que se preocupan por las competencias de los profesionales de la información. Para ello se ha convocado a grandes especialistas de la materia, tanto de Argentina como del país vecino Uruguay y de la prestigiosa UNAM de México, que tienen justamente esta doble formación, la de ser directores de sistemas de bibliotecas y la de ser docentes en las escuelas de bibliotecología. Así que creemos y estamos convencidos de que hemos convocado a las personas correctas para debatir cuestiones que son centrales en nuestra profesión y que nos permitan empezar a demarcar ciertas aptitudes referidas al perfil de los nuevos profesionales y así empezar a apuntalar cuál debe ser la expertise de los bibliotecarios en esta sociedad líquida que siempre está fluctuando y que nos obliga a adaptarnos a sus nuevas necesidades. La dinámica del encuentro es que cada ponente tenga entre 5 a 10 minutos para presentar su visión del tema, la visión del tema que nos convoca, y luego de terminadas todas las exposiciones, abrir el debate grupal a partir de preguntas disparadoras. Me acompañan en la organización de este evento, como antes mencioné, la directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica Argentina, Soledad Lago, quien será la moderadora del encuentro, y el licenciado Pablo Murray, director de la Biblioteca Central Luca Rosario, quien a continuación dirá algunas palabras para poder comenzar con el encuentro. Pablo. Buenos días, bueno, muchas gracias Gonzalo, bueno, gracias Soledad y bienvenidos a todos los ponentes. Realmente un orgullo y una buena posibilidad de dar este comienzo de ciclo de debates. La intención es presentar y expresar el currículum de cada persona para que dé su exposición y bueno, como dijo Gonzalo, después retoma Soledad. Lo importante ahora es escuchar a quienes van a hacer la exposición. Vamos a hacer en el orden de lo cual yo lo voy llevando en este caso para ir después dándole el pie y la base a Soledad. En principio vamos a hablar, va a comentar su exposición la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, doctora en Ciencia de la Información y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información en la línea Lectura, en donde también coordina el seminario Investigación de Lectura. Es tutora del seminario Comunicación y Relaciones Humanas, Lectura y Comunicación, del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Consejo Asesor del Programa Universo de las Letras de la UNAM, de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, en donde también fue su presidenta, de la Red Internacional de Universidades Lectoras, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del que fuera del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, CUIP de la UNAM, hoy en día IBI, y jefa de división de posgrado de la Facultad de Filosofías y Letras. Actualmente se desempeña como directora general de bibliotecas y servicios digitales de información de la UNAM, de lo cual, Elsa, tuve el orgullo de estar contigo en una jornada en la UNAM. La bienvenida y a disposición para que puedas hablar tranquilamente. Pues muy buenos días aquí en México, buenas tardes por allá en la región sur de nuestra querida América Latina y el Caribe.
Muchas gracias. Primero, yo celebro mucho de veras este diálogo que han impulsado Soledad Lago y Gonzalo Cabral. De veras los felicito porque estos diálogos no son frecuentes y son muy necesarios, y hoy vemos que tenemos que caminar juntos. Yo mi experiencia les puedo decir desde la investigación y la docencia, que la verdad a veces no consideramos la práctica profesional o las realidades. Más bien en el ámbito educativo de la educación bibliotecológica, como en otras carreras, nos centramos mucho en lo que es el plan de estudios, los temas del plan de estudios. Y precisamente ayer con unos abogados que estábamos trabajando lo de derecho de autor, nos decían exactamente lo mismo. Puede haber cambios en las leyes y nosotros seguimos impartiendo en la facultad los mismos temas, las leyes de antes. Entonces, yo creo que aquí, ahora que estoy en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, me he dado cuenta de cómo estamos separados, a pesar de que puede ser que estemos a unos cuantos metros de distancia la Escuela de Bibliotecología y la biblioteca. Entonces, yo creo que aquí la posición de la escuela es transmitir los conocimientos de acuerdo a los temas que nos impone un plan de estudios. Una bibliografía obviamente ajustada a ello. Pero hay dos cosas. Una, que no incorporamos aspectos de la realidad con una modalidad didáctica diferente que hoy le llaman invertida porque es el aprendizaje centrado en el alumno, en donde el alumno es el creador también, o debe ser creador. Debe generar también conocimiento a partir del uso de la información, generar aprendizaje, conocimiento, comunicación, experiencias, cultura. Otra cosa que también me percato ahora, que impartimos conocimientos, pero no contribuimos al desarrollo de ciertas capacidades en los alumnos. Muchas veces pensamos que como ya vienen de la edad media, de la educación media superior, ya traen ellos una serie de capacidades y conocimientos. Y el aprendizaje es a lo largo de la vida. Esas habilidades sí son base, pero no son suficientes para emprender la educación superior. Simplemente la lectura. La lectura en el previo, la educación previa, obviamente es muy diferente a lo que vamos a leer en la educación superior, otros géneros académicos. Luego, decía yo, estas capacidades que se requieren para transformar esta información, para hacer un pensamiento crítico, para uso de los recursos tecnológicos, que hoy la alfabetización digital lo está exigiendo. Y otra cosa muy importante, la educación a veces está en otra sintonía con la realidad. O sea, vamos dispares. De por sí es natural que cuando uno sale de una de las etapas de la educación profesional, digamos en este caso la licenciatura o técnico, cuando nos insertamos en la realidad ya va mucho más adelante o ya se transformó. Y esa realidad no la vemos en los planes, en la formación profesional. Entonces, yo considero que sí se tendría, y hay instituciones que sí incorporan, que se tendrían que incorporar la realidad en los planes de estudio. Es decir, no nada más impartirles unos contenidos, sino que también se vinculen con la realidad. Es decir, generar ahí con los alumnos problemáticas reales, incluso de las presentes y las del futuro, porque es muy importante que ellos también salgan con esta visión a futuro para que asuman que la educación que han recibido no va a ser suficiente, que tienen que estar preparados para continuar la educación a lo largo de la vida, es decir, actualizarse. Y eso lo vimos, esto nos lo enseñó la pandemia en unos cuantos meses. Todas estas capacidades y habilidades que se decían que eran para el 2030, resolver problemas inéditos, las realidades también complejas, usar tecnologías nuevas y las que estén por venir, o sea, estar capacitados para eso, manejar grandes cantidades de información, trabajar en grupos multiculturales y multidisciplinarios,
tanto en el mundo real, digamos, personal, como a distancia. Nuevas modalidades educativas. Todo esto se estaba anunciando para el futuro y llegó en 2 meses, 1 mes. Y aquí las bibliotecas, la verdad, tuvimos que aprender y generar servicios a una velocidad impresionante, nuevos servicios, nuevos recursos, aprender a ser tutores de los usuarios que no habían tenido jamás contacto con este tipo de medios, incluso de los recursos digitales. Y no nada más estoy hablando de los profesores, adultos o papás, en fin, o mamás, jóvenes, porque creemos que el nativo digital domina perfectamente la tecnología. Puede ser, pero cuando tiene que enfrentarse a seleccionar información, a qué fuentes son confiables, en fin, y ahorita todo lo que es la ciberseguridad, en fin, no lo saben. Entonces el bibliotecólogo se están generando, y no nada más aquí, sino en muchas bibliotecas, el servicio en línea del tutor y del asesor y del docente bibliotecólogo en línea, que esa es otra de las actividades que se está fortaleciendo mucho, no nada más de orientar, sino realmente contribuir a la formación. Entonces, son capacidades que tenemos que incorporar en la formación bibliotecológica, por ese lado. Pero también en el ámbito laboral de las bibliotecas, tenemos la responsabilidad de seguir actualizando a nuestro personal. Y no nada más actualizarlo, sino también ofrecerles las posibilidades de desarrollar habilidades para los servicios que queremos generar nuevos. Entonces, también hay una responsabilidad del ámbito laboral de estar actualizando al personal, por otro lado. Y también formar a nuestros profesionistas con la visión de que ellos también tienen que asumir la responsabilidad de autoformarse. O sea, que no pueden estar dependiendo nada más de que, bueno, si me da el curso la biblioteca o el colegio, en los programas de educación continua que tiene el colegio, en fin, bueno, no. Aquí también yo creo que parte de la formación es incorporarles bueno, además de las capacidades para que puedan autoformarse de manera independiente, la responsabilidad que tenemos todos de estarnos actualizando constantemente. Entonces yo creo que sí tendríamos que modificar tanto los modelos pedagógicos o los métodos pedagógicos del colegio, de las escuelas, y hoy lo estamos viendo, pero que también estemos trabajando, y hoy se ha hecho evidente que tenemos que trabajar en colaboración con las entidades también laborales, porque hay una diversidad que a veces no alcanza en el plan de estudios abordar toda la diversidad que puede haber en bibliotecas, la diversidad de comunidades. Entonces yo creo que eso es muy importante, incluso esta posibilidad de que también hay una práctica profesional paralela a la formación, y en esto se puede ayudar mucho con las bibliotecas, la verdad, este tipo de práctica profesional. Entonces yo creo que este diálogo, por eso me parece fundamental. Y hace poco también en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM se hizo un coloquio abordando la investigación y el vínculo con la práctica profesional desvinculados. Estamos haciendo, sí, teorías, metodologías, pero muchas veces no las llevamos a la realidad, las dejamos en un nivel teórico. Entonces, yo creo que sí, la formación que damos en el ámbito de los colegios sí tiene que, obviamente, marcarse en un plan de estudios, pero no ajustarse a ese rigor y poder incorporar, sí, la realidad con otras metodologías, y pensar que también tenemos que desarrollar capacidades, como ya decía yo, capacidades de lectura, capacidades de pensamiento superior, habilidades informativas, de comunicación, digitales. O sea, realmente tenemos un desafío en los colegios de bibliotecología, pero yo siento que esta nueva realidad híbrida, estos ecosistemas entre realidad y digital, nos abren una oportunidad de veras única para posicionar a la biblioteca y al profesional de la bibliotecología en esta realidad que ya cambió, como decíamos, en unos cuantos meses, ya es otra y será otra. Bueno, creo que ya se me acabó mi tiempo, mis 10 minutos. Muchas gracias por
permitirme compartir estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa, por la presentación y demás. Luego de dar todas presentaciones, vamos a hacer una conclusión final y demás, y un intercambio. Así que bueno, ahora damos la posibilidad a Alejandra Nardi, licenciada en Bibliotecología y Documentación, maestranda, Procesos Educativos mediados por Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular Escuela de Bibliotecología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora categoría 3 del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación, directora de la Oficina de Conocimiento Abierto, dependiente del Área de Gestión Institucional, del Rectorado Universidad Nacional de Córdoba. Miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Bibliotecología por profesores titulares y adjuntos. Miembro del Comité de Expertos en Repositorios Digitales, de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica, del Ministerio de Educación, de Cultura, de Ciencia y Tecnología. Bienvenida, Alejandra, un gusto haberte conocido también en su momento, así que adelante con la presentación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Muy interesante todo lo que ha dicho Elsa. Yo voy a compartir unas transparencias. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, Ale, se ve bien. Bueno. Ahí está. Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones dos cuestiones en que enfocarse, en dos temas, que uno son las aptitudes y otras son las actitudes. Las aptitudes están muy relacionadas con la formación en las escuelas de bibliotecología o en los departamentos de las distintas universidades e institutos, y yo podría decir, voy a transferir un poco de experiencia, lo que es la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba, cuál es la situación en la que estamos. Estamos en un proceso de cambio curricular, y yo podría aseverar que los contenidos curriculares de la carrera son suficientes, en un alto porcentaje. Sin embargo, encontramos áreas de vacancias que están relacionadas con las teorías generales en las ciencias, en las ciencias sociales, en la intervención social profesional, entre otras. En el año 2012, la escuela, bueno, 2012, en realidad se viene trabajando en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba hace muchísimos años para el cambio de plan de estudios, pero hicimos un buen trabajo. En algún momento yo fui directora de la escuela, del 2011-2012, hicimos un excelente trabajo con todos los protagonistas que hacen a la bibliotecología. ¿Esto qué significa? Obtuvimos un subsidio para, digamos, financiar algunas actividades. Entre ellas, llamamos a la reflexión a directivos de bibliotecas populares, a directivos de bibliotecas escolares y de bibliotecas universitarias y especializadas. Con esa información, fue un enfoque participativo, un cambio de plan de estudios participativos que se alejaba de alguna forma, se ha alejado un poco de la modalidad clásica, y tuvimos dos talleres destinados a los 3 claustros de la universidad. Uno se hizo en Carlos Paz, donde yo vivo, y estoy en estos momentos encerrada en mi casa, y otro se hizo en la universidad. La idea de hacer fuera del ámbito de la universidad es porque resulta mucho más interesante la interacción de las personas si son alejadas de los espacios, digamos, habituales. Y ahí se trabajaban en comisiones, pero trabajaron egresados, trabajaron estudiantes y trabajáramos los docentes, conducidos por una especialista en pedagogía, la doctora Gloria Edelstein, en Argentina y en América Latina, una persona muy calificada. Y nosotros, recuerdo algo que ella nos decía: ¿por qué se alejan de la palabra biblioteca? Porque había un conjunto de materias y si no aparece la palabra biblioteca acá. Bueno,
Ahí las comisiones trabajaron durante un par de días, se arribaron a conclusiones, y en definitiva el plan de estudios quedó como, digamos, dividido en 3 grandes áreas: metodologías, instrumentos y técnicas de la bibliotecología, que es la que yo me refería, que están bastante bien en la escuela; el campo teórico, cultural, político y social, que hay algunas vacancias; y la intervención social profesional. Ahí yo hice digamos, estuvimos estudiando también algunas materias que se daban en la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias, hoy Facultad de Ciencias Sociales. Prácticas de intervención profesional, pedagogía y promoción de la lectura. Estuvo en ese momento con nosotros un autor chaqueño, tal vez lo conozcan, es Mempo Giardinelli, que dio sendas conferencias indicándonos la falta de literaturas argentina, hispanoamericana e internacional, universal, y intervenciones culturales. Esto es interesante. Yo presenté en su momento, creo que en ABGRA, en la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, en representación de la escuela, un minuto, ahí está. Presenté un trabajo, y también lo presenté en Montevideo, en una reunión del Mercosur. Y los directivos de las bibliotecas populares y de las bibliotecas escolares fueron muy precisos. ¿Qué es lo que debe saber hacer un bibliotecario o bibliotecaria? Saber ser y saber de. Y ahí ellos, esto es un resumen de lo que ellos opinaron: ser un técnico, comprender a la comunidad, planificar y proyectar. Saber ser, que está más vale relacionado con la actitud, ser creativo, solidario, intelectual inquieto, persona pasional, pensamiento crítico, que es lo que hablaba Elsa. Y saber de literatura, pedagogía, marcos legales, sociología, antropología, política, análisis del discurso, arte, gestión cultural. Realmente fue riquísimo las actividades, el pensamiento de todos los directivos y personal de bibliotecas populares. También lo fue y muy interesante lo opinado y las reflexiones a los que llegaron los directores de bibliotecas escolares, que definieron que el perfil debía ser un gestor social de la información y el conocimiento, con capacidades pedagógicas, comunicacionales, competencias informacionales, conocimiento de la articulación institucional y participación institucional, con competencias en TICs, capacidad de gestión y desarrollo de proyectos, manejo de equipos de trabajo, conocimiento de las técnicas de estudio, formación cultural integral, espíritu de liderazgo, creatividad, saber seleccionar literatura infantil y juvenil. Y a mí me llamó un poco la atención las reflexiones de los directivos y personal de las bibliotecas universitarias y especializadas. Fueron un poco más genéricos, indicaron que hay una ausencia de formación humanista, redefinir lo que consideramos es la biblioteca y el ser bibliotecario. Estas son opiniones de otras personas y no necesariamente las mías. Destacaron que los bibliotecarios tenemos responsabilidad de ciudadanos, con una responsabilidad política y social, brindar más herramientas en la escuela, ¿no?, que incentiven la investigación, bueno, y otras cuestiones. Yo diría que la situación actual de nuestra escuela, y que seguramente se repite en otros institutos o otras universidades, no lo podría asegurar, pero es una percepción personal, los contenidos del actual plan de estudios acompañan las innovaciones tecnológicas de gestión, de recursos digitales, de procesos técnicos y de otras áreas como, por ejemplo, el nuevo paradigma de la comunicación científica. En general, todas las asignaturas están ayornadas. Esto no quiere decir, porque yo creo que de alguna forma, yo siento particularmente que uno tiene que empezar a agregar contenidos, agregar más contenidos, y no sé si es necesariamente necesario agregar contenidos, sí, ayornar las asignaturas también, pero un poco cada profesor va
actualizando los contenidos y la bibliografía de sus materias. De hecho, yo doy una materia que se llama Administración de Servicios y Recursos de Información en la escuela, y bueno, tengo dentro de la materia tengo un seminario sobre administración de objetos digitales, que tiene que ver con todo lo que hace el acceso abierto. Es decir, que uno va cambiando, ¿sí? Una cosa interesante es que, además de los trabajos finales para egresar del licenciado en Bibliotecología y Documentación, se le han sumado prácticas profesionales supervisadas. Esto es ha dado, hace unos, creo, si no me equivoco, 3 años, ha habido algunas prácticas profesionales realmente muy interesantes, donde la alumna o el alumno se involucra en la institución seleccionada, y la práctica profesional lo que tiende es a que el alumno, digamos, proponga a la institución, por ejemplo, en la Oficina de Conocimiento Abierto, que yo soy la directora, he recibido a una alumna que se llama María Eugenia Moreira, y donde ella me propuso a mí algunas herramientas para difusión que fueron tomadas como parte de mi oficina, de la Oficina de Conocimiento Abierto. Y otro caso así emblemático es que hay una alumna que todavía no se recibió, pero estuvo trabajando en la biblioteca de La Perla, que es un ex centro clandestino de tortura, en la época de la dictadura militar, y organizó la biblioteca, pero además de organizar la biblioteca desde el punto de vista, digamos, instrumentalista, ¿sí? Lo que organizó fundamentalmente, lo que hizo fue la interacción entre el conjunto de personas de esta institución con ella, y entre ellos. Digamos, es un trabajo interdisciplinario. Esto lo digo porque si bien todavía no se recibió, hay un video que está disponible en internet. Plasmar un nuevo plan de estudio es un tema complejo, se sabe, pero seguimos trabajando, ya sea antes que yo, cuando estuve yo, y la actual directora, que es Isabel Mendoza, juntamente con Liliana Corradini, digamos, nos agarró el tema de la pandemia, porque estábamos tratando de finalizar este tema. Yo creo que hay algunas cuestiones con las que hay que despegarse. La idea de un profesional principalmente instrumentalista, y también de despegarse de la idea, esto se lo transmito en nuestra cátedra y seguramente en muchas cátedras, la idea de que los servicios bibliotecarios no brindan apoyo. Digamos, la concepción de brindar apoyo es como un rol secundario, sino que los servicios, no las bibliotecas, la biblioteca es un nombre. Los bibliotecarios, las bibliotecarios deben concientizarse que forman parte de un proceso del que son una parte fundamental. ¿Sí? Bueno, se miran servicios, pero esos servicios se tienen que mirar como dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en una biblioteca, en una escuela. Bueno, y finalmente quería hacer también alguna reflexión respecto de, digamos, hasta ahora hablé de la academia, ¿sí? Ahora yo creo que también es importante hablar de la responsabilidad del líder y del equipo de las distintas bibliotecas. Yo creo que hay muchos líderes de bibliotecas que deben proyectarse más allá de la bibliotecología. Deben trabajar en forma interdisciplinaria, trabajar en forma conjunta con directivos y funcionarios políticos. Esto es así. Para mí lo voy a enfatizar porque en general hay una situación de un rol que no se asume como un rol, digamos, a la misma altura que el resto de los profesionales. Debemos hacer conocer nuestras capacidades a los directivos, participación en las decisiones político-académicas, hay un compromiso institucional, una responsabilidad social, aprovechar las oportunidades en forma integral y fundamentar todos los proyectos en forma datos fiables. Me quedan 3 minutos, voy a dejar de compartir.
Lo que quise decir con lo último es que daría la impresión de que el rol del bibliotecario en cualquier tipo de institución está como aislado, trabaja en soledad, ¿sí? Y no trabaja en forma conjunta con el resto de la institución. Esto hace que la bibliotecología siempre esté en un segundo plano. Digamos, nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba, los 100 bibliotecarios, los 40 bibliotecarios que trabajamos sobre el tema de ciencia abierta, trabajamos codo a codo con los secretarios de Ciencia y Técnica de cada una de las unidades académicas. Esto se logró porque de alguna forma alguien, que en este caso fui yo, fui y le dije a la secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNC, mira, esto existe, tenemos que caminar, bueno, así no se lo dije. Para los que me conocen, bueno, el punto es reconocerse a uno mismo, que uno es tan importante como el profesor de historia, el profesor de ciencia de la educación, digamos, eso es lo que lo debemos lograr. Yo creo que esa es la gran visión que los docentes deben dar en sus cátedras. Uno no tiene techo. El techo se lo pone uno mismo. ¿A dónde quiere llegar? Bueno, yo quiero llegar, a ver, voy a poner un caso, por ejemplo, a Silvia Sleiman, llegó a decana de la Facultad de Ciencias Humanas, no me equivoco, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eso después decime si me equivoqué, o por ejemplo, Sandra Miguel en la Universidad Nacional de La Plata, que llegó a ser la secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces es como que uno parecería que siempre está como diciendo, bueno, yo bibliotecario, bueno, entonces lo que hay que salir es al frente, y los docentes de las escuelas tienen, ¿sí?, que salir a decirle esto a los estudiantes: no tenés techo, podés hacer de tu vida y de tu vida profesional lo que puedas y lo que debas hacer. Ahora, hay que ponerle pasión, me estoy pasando del tiempo, y dejo acá. Pero un poco ese es el sentir que quería transmitirles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy amable, muchas gracias. Ahora vamos a dar lugar a Silvia Torres. Silvia Torres es licenciada en Bibliotecología y Documentación, graduada en la Universidad del Museo Social Argentino, especialista en docencia de nivel superior. Se desempeña como directora de las bibliotecas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Biblioteca Central, la de San Isidro y Cañuelas, en provincia de Buenos Aires, y la de Ciudad de Rafaela, en provincia de Santa Fe. Directora de la carrera de posgrado, especialización en gestión de bibliotecas, que se dicta en UCES desde el año 2012, a cargo actualmente de la supervisión del diseño y material didáctico, docente en asignaturas, gestión de bibliotecas y la perspectiva de los usuarios y extensión bibliotecaria. Bienvenida, Silvia, y adelante. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la carrera de bibliotecología de la UCES por la invitación, y a de la UCA, perdón, y a la UCA en general por la invitación, pero sobre todo por haberme invitado en los dos roles. Me parece muy interesante, y aunque voy a coincidir en muchísimas cosas con Elsa y con Alejandra, bueno, contarles un poco la visión desde la que estamos trabajando nosotros, y poder así hacer un intercambio, como ya estuvimos haciendo. Muchas de las cosas que yo les voy a comentar fueron ya dichas tanto por Alejandra. Un segundito que quiero retroceder si no me dejan. Por Alejandra y por Elsa. Porque nosotros estamos pensando la bibliotecología desde... Algo se me trabó acá, Gonzalo, te pido socorro. Sí. ¿Querés que yo te comparta la presentación? Yo la tengo acá compartida, pero no sé por qué no me la deja tomar. Compartir. Me da la sensación que te quedó, está compartida, pero te quedó con el final de la presentación. Al final, sí. Volvé para atrás, Silvia.
que no me deja es ver. Ahí está, vamos de nuevo desde acá. Es importante hablar desde los dos roles porque hay 3 áreas temáticas en las que en este momento estamos trabajando en las bibliotecas, yo creo que en la mayoría, y que se ha incrementado con la pandemia. El acceso a la información en todas las variantes y nombres que se le quieran asignar. Coincido totalmente con Alejandra en que no es apoyo, tiene que ser mucho más que apoyo, pero los distintos tipos de alfabetización, la capacitación, la formación de usuarios, el nombre que le queramos dar, pero el acceso a la información es prioritario. El apoyo a la investigación, que si bien hace mucho que lo venimos haciendo, hay que intensificarlo y en este momento es vital, y la extensión bibliotecaria, que es todo lo que la biblioteca puede generar hacia su contexto para ayudarlo a transformar la información que proporcionamos en conocimiento. En estos 3 temas, el eje central es el usuario, alumno, lector, como queramos llamarlo. Pero los cambios científicos tecnológicos que ha habido hicieron que el rol de este usuario se modifique, sus formas de acercamiento a la información variaron. Y para que nuestra biblioteca logre un nivel de interactividad con el usuario tiene que transformarse en un agente que participe en el desarrollo de los servicios. No tenemos el usuario pasivo que está esperando que nosotros diseñemos un servicio y se lo ofrezcamos. Y creo que esto lo vivimos en la pandemia. En la biblioteca de UCES siempre ofrecimos servicio a todas las sedes que tiene UCES desde Uruguay hasta Ushuaia. Pero siempre en la realidad nuestros servicios eran requeridos desde la biblioteca central. Al generarse la pandemia, la necesidad de esos usuarios se modifica y sus demandas también. Entonces yo creo que el usuario tiene que ser un agente activo en el diseño de los servicios. Algo que también mencionaron tanto Alejandra como Elsa, la interdisciplinariedad que nos exige esto. Ustedes piensen que hace muy poquito, en los 90, nuestra profesión era bibliotecología y ciencia de la información. Y hoy son las ciencias de la información, porque esa interdisciplinariedad hizo que las ciencias de la información cobijen a un montón de disciplinas que son imprescindibles para trabajar en bibliotecas, son los requisitos que pide hoy el mercado laboral bibliotecario, pero también son imprescindibles para que como docentes se las proporcionemos a nuestros alumnos. No alcanza con saber procesos técnicos a la perfección. Requerimos personal que tenga nociones de educación, que aproveche todos los avances de la tecnología educativa, de la psicología y de la comunicación. 2020, época de pandemia, llegaron leyendo investigaciones, trabajos que los van a ver en la referencia bibliográfica porque son algunos de universidades de América Latina y otros de Argentina. Las instituciones de educación superior reclaman que sus maestrandos y doctorandos no tienen las habilidades necesarias para recuperar y procesar la investigación que les requieren las actividades investigativas del nivel superior. Y nosotros, como bibliotecas, hace muchísimo tiempo que damos alfabetización informacional,
con todo lo que implica de reconocer la necesidad de información y la evaluación de la bibliografía recuperada, la recopilación y organización, el uso legal y ético en las normativas bibliográficas. Todo eso lo venimos dando hace mucho tiempo. También otro aspecto de la alfabetización que se puso de relieve en la pandemia, y la que está trabajando fuertemente en esto es con Juan Dante, es la calidad de la información. Con Juan Dante nos dice que la información imprecisa, no veraz, es más peligrosa que la desinformación o que el vacío de la información. Porque en este momento está bien que nosotros lo achacamos generalmente a las redes sociales, no tienen filtro y publican fake news o información no veraz. Pero aún los medios de comunicación, que supuestamente tienen filtros que serían los editores y los redactores, por otro tipo de intereses, publican noticias falsas. Entonces, es misión de las bibliotecas fortalecer la alfabetización mediática que veníamos dando para desarrollar un análisis crítico para que puedan evaluar la información, pero sobre todo ustedes piensen que la información ayuda a tomar desde lo institucional, desde lo organizacional, nos permite la toma de decisiones. Y desde la vida cotidiana puede llegar a modificar hábitos o puede llegar a asumir percepciones de la realidad distorsionadas. Entonces, un factor importantísimo de las bibliotecas es ayudarlos a que puedan distinguir en la información entre datos verificables y opiniones. Esto es muy importante. Y con Juan Dante nos dice que este trabajo va a tener que ser continuo y permanente, porque las formas de información no veraz que va proporcionando las nuevas tecnologías van a hacer que esta mutación sea permanente. Entonces tenemos que trabajar con eso, fortalecer nuestro trabajo en eso. En la última webinar que dio Emiliano Marmonti, presentando el DeepSpace CRIS, él dijo una frase que a mí me impactó. Dijo, este desarrollo abre las puertas de la biblioteca a la investigación. Y si bien es cierto que es algo en lo que las bibliotecas venimos trabajando también hace mucho, en vinculación con los investigadores, sí, este desarrollo va a exigir, y otros desarrollos van a exigir intensificar esa relación y tareas que yo no sé si se dan en las carreras de bibliotecología, si ya están hablando de repositorios de datos primarios de investigación, de definición de metadatos. Sé, por ejemplo, que hay una persona en Córdoba que está trabajando en esa definición de metadatos que permitan la recuperación e interoperabilidad de los repositorios de bases de datos primarios de investigación, pero no en su totalidad. La modificación en los derechos de autor, asesorarlos en la gestión de identificadores únicos, asesorarlos y colaborar en el diseño de sus perfiles de investigaciones, de su participación en redes de investigación y en comunidades virtuales, estimularlos a publicar en OJS o en las editoriales de la universidad. Todo eso nosotros lo venimos haciendo a través de
los talleres que damos en las bibliotecas. Pero tenemos que convenir que si hoy, 2020, las universidades dicen que los alumnos de educación superior carecen en su mayoría de habilidades, algo no fue exitoso en nuestra alfabetización informacional, mediática o como queramos llamarlo. Si bien no podemos asumir toda la responsabilidad porque es un proceso de dos partes, no es solamente la biblioteca, pero yo creo que lo que no es exitoso no es lo que enseñamos, sino la forma en que lo enseñamos. No hay una interacción con el usuario, el destinatario de esas tareas bibliotecarias, que le permita construir un aprendizaje significativo. Entonces, creo que ahí tenemos que revisar nuestras formas de acercarnos a ellos de otra manera. Y el tercer aspecto temático, también vi mucho en la presentación de Alejandra sobre esto, la bibliotecaria como generadora de capital social. Hace años que yo encontré una línea de investigación que sigue la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2012, donde considera que la biblioteca es en cada institución el lugar indicado para generar capital social. Pero lo que me resultó más interesante es que esta línea de investigación no surgió de la biblioteca, surgió del Departamento de Investigación de la universidad. Eso me hace pensar qué bien posicionada estaba la biblioteca en ese lugar. Pero los investigadores dicen que nuestro contacto permanente con alumnos y usuarios y nuestra participación en redes generan lazos de confianza que son los que hacen a la biblioteca el motor de capital social de una institución. Y eso a mí me pareció valiosísimo, pero para eso también necesitamos que los bibliotecarios puedan realizar una lectura y un análisis del contexto en el que están insertas sus instituciones. Es decir, yo puedo dar alfabetización informática si estoy en medio de un contexto socialmente desfavorecido y en condiciones adversas, pero no puedo dar alfabetización informática en la UCA o en la UCES, donde no la precisan. Sí, quizás necesiten alfabetización informacional y otro tipo de capacitaciones. Entonces, vamos a las competencias requeridas, que es lo que decía Elsa. Yo estuve revisando a principio de año, pero porque forma parte de mi estudio, los programas, y yo creo que han actualizado las escuelas de bibliotecología los programas. Y destaco el de Córdoba, que lo vi bastante, muy actualizado. O los institutos terciarios de formación profesional también han hecho una actualización importante de los contenidos que enseñan. Pero yo creo que el mercado laboral bibliotecario está pidiendo otro tipo también de competencias blandas, comunicacionales que faciliten la interacción, relacionales que le permitan asumir liderazgos, resolver conflictos, tomar decisiones, y competencias didácticas que no encontramos en la mayoría de los bibliotecarios, o los que después seguimos especializaciones y maestrías docentes por nuestra propia cuenta, pero que no las proporcionó
la carrera de bibliotecología. Y bueno, hoy las tecnologías de la educación nos proporcionan un modelo teórico pedagógico que yo creo que es en el que nos tenemos que apoyar, tanto las carreras presenciales como la de modalidad virtual. Porque si bien es importantísimo que enseñemos tecnologías, las tecnologías no pueden estar supeditadas. Primero tenemos que tener en cuenta las decisiones curriculares. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Las tecnologías de la educación nos hacen ver que en este momento se puede realizar un trabajo cooperativo entre los docentes para lograr un trabajo colaborativo entre los alumnos, que les permita a ellos realizar aprendizajes significativos. Entonces, en mis dos roles yo creo que la actualización de los contenidos tiene que ser permanente, y aunque bien lo hemos charlado en nuestros grupos de discusión, los cambios son tan vertiginosos que siempre vamos a correr desde atrás de los contenidos. Lo primordial es que revisemos los modelos pedagógicos, las decisiones pedagógicas, qué vamos a enseñar y las estrategias didácticas, porque así vamos a poder enseñarles, como decía Elsa, aprender a aprender, para que puedan seguir capacitándose y para que cuando haya una capacitación en nuestras bibliotecas, que generalmente cuentan con pocos recursos como para capacitar a todo el mundo y hay que mandar a una y que haga gestión del conocimiento, esas capacitaciones sean exitosas. Pero para esto, algo que para mí es un requisito ineludible, es que necesitamos volver a tener bibliotecarios lectores, que hagan una lectura comprensiva, que disfruten de la lectura, porque si no vendría a ser un poco como estudiar pediatría y no soportar a los niños. Es una cosa similar, se me ocurre a mí. Es muy llamativo encontrar muchos bibliotecarios que no les gusta la lectura. No tengo la solución a esto, no creo que sea agregando más literatura en las carreras, no lo sé si con eso se lograría. Yo tuve literatura, pero yo ya era lectora de antaño y creo que a la mayoría le pasa eso. Pero bueno, esto es como una aspiración. Yo creo que si los bibliotecarios pueden realizar una lectura comprensiva, pueden realizar procesos de metacognición sobre su propio aprendizaje y va a ser más factible que el aprendizaje que realicen después lo puedan aplicar a los distintos contenidos que van a seguir cambiando. No miré la hora, así que no sé si me pasé, pero bueno, muchas gracias y queda para buscar las referencias bibliográficas. Muchas gracias, Silvia. Un gusto. Bueno, ahora pasamos a la exposición de Javier Canzani, Magíster de Comunicación e Información de la Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad de la República del Uruguay, coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad de la República del Uruguay, profesor adjunto del Departamento Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República del Uruguay. Bienvenido, Javier, y adelante, un gusto. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a todos por la presencia, y en especial a los compañeros de la UCA por la invitación a este conversatorio. Como decía Pablo, yo voy a hablar, más allá de que trabajo en una biblioteca, voy a hablar sobre todo desde mi rol de coordinador de la carrera de la licenciatura en bibliotecología de la UDELAR, ¿no? Y sobre todo voy a hacer énfasis en el nuevo plan de estudios, que bueno, ya no es tan nuevo,
que es del año 2012, pero que trató y sigue tratando, por las características del plan, de poder adecuarse a las necesidades de los diferentes servicios de información, ¿no? De las diferentes unidades de información, del mercado laboral. Entonces, bueno, comenzamos. La carrera en Uruguay, para dar un contexto, existe desde el año 1943, ¿no? Primero comenzó como una carrera de un año, después fueron cambiando los planes de estudio, y hasta que en el año 1987 se convirtió en una licenciatura, ¿no? Con el plan de estudio 87, y después la próxima modificación del plan de estudios fue en el año 2012, que realmente fue un cambio radical, sobre todo en cuanto a la filosofía y a la concepción de la enseñanza de la bibliotecología. Es una filosofía que es transversal a toda la Universidad de la República, y que todos los nuevos planes de estudios, con sus particularidades, ¿no?, pero tienen las mismas características. Una cosa a destacar, o que es la realidad, es que la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República es la única institución que brinda enseñanza de bibliotecología en nuestro país, ¿no? No hay ninguna otra institución, ni pública ni privada, que enseñe la disciplina. Y por otro lado, en la facultad hay otras dos licenciaturas, es la licenciatura en Archivología y la licenciatura en Comunicación. Esto no es menor realmente, porque por un lado el plan de estudio es común a las licenciaturas en Archivología y Bibliotecología, como plan de estudio. Y después la licenciatura en Comunicación tiene otro plan de estudio. Pero la sinergia que se ha dado entre estas tres disciplinas, en cuanto a la enseñanza, a la investigación y a la extensión o actividades en el medio, ha sido muy grande. Y esto realmente ha enriquecido de una gran manera a nuestros estudiantes, y por ende a los futuros profesionales, ¿no?, y a la profesión en su conjunto. El plan de estudio 2012 es un plan de estudio que está basado en créditos. El estudiante tiene que tener 360 créditos para poder egresar, y estos créditos se distribuyen en tres grandes grupos de actividades. Por un lado, unidades curriculares obligatorias, ¿no?, en los que podemos encontrar referencias, procesos técnicos, los fundamentos teóricos de la disciplina, y una gran cantidad de unidades curriculares optativas o electivas, que son una gran cantidad de créditos, en que el estudiante, con orientación por supuesto, va construyendo su propio trayecto, ¿no?, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su perfil, ¿no? Y esto también tiene una ventaja en el sentido de que muchos de nuestros estudiantes ya desde mitad de carrera más o menos están inmersos en el mercado laboral, ¿no? Entonces, también de acuerdo a sus necesidades laborales, a sus intereses laborales, porque ya lo están viviendo, van creando su propio trayecto, eligiendo aquellas unidades curriculares, aquellas actividades que le sirven más o que le parecen más pertinentes para su formación, ¿no? Y por otro lado, esto tiene relación con la flexibilidad, y por otro lado también una cosa importante es que la malla curricular es flexible. Nosotros tenemos un plan de estudio dividido en créditos, divididos en diferentes módulos, pero las asignaturas no están previstas dentro del plan de estudios, ¿no? Entonces, existe una malla curricular que está inspirada en el plan de estudios, en los contenidos que están previstos en el plan de estudios, los contenidos mínimos previstos en el plan de estudio, pero al tener una malla curricular flexible que puede ser cambiable, también es más fácil adaptarla a las necesidades del mercado laboral, sin la necesidad de quizás toda la burocracia y todo el tramiterío que implica cambiar un plan de estudios, ¿no?
Esto es fundamental y quizás escuchando a los otros colegas, viendo otras realidades, desde Uruguay no nos damos cuenta de la ventaja que tenemos con esto, digamos, ¿no? Porque ya no es solo agregar contenido a las asignaturas rígidas, sino que a través de la investigación que se realiza en la facultad, a través del diálogo con los profesionales, se pueden crear nuevas unidades curriculares con estos contenidos emergentes, por así decirlo. Por algo también en estos últimos años ha tenido un gran auge todas nuevas unidades curriculares optativas en relación al área de la tecnología de la información, ¿no? Porque claro, ha habido un avance y una necesidad concreta, entonces esto ha crecido mucho. Por otro lado, desde el plan de estudios se ve la importancia de la integralidad de las funciones universitarias, tanto en la enseñanza como en la investigación como en la extensión. Para que un estudiante pueda egresar, tiene que haber tenido una experiencia de investigación. En el marco de una asignatura, o en el marco de un grupo de investigación de la facultad, o en el marco de una actividad de investigación planteado por los docentes, ¿no? Entonces, es un requisito poder tener una actividad de investigación, así como una actividad de extensión, ¿no? Una actividad en el medio, ¿no? Hay experiencias impresionantes, yo los invito a que visiten la página de la facultad, en la cual va a haber relatos de estas experiencias de extensión, que realmente ha habido una inserción en el medio por parte de los docentes y los estudiantes muy grandes, y que todos los estudiantes en las devoluciones que nos hacen dicen, bueno, es un acercamiento real a la realidad profesional, por un lado, y también a la realidad profesional más vulnerable, digamos, ¿no? A los contextos más vulnerables de nuestra sociedad. Por otro lado, el estudiante tiene que realizar 2 prácticas preprofesionales en unidades de información durante los últimos años de la carrera, más allá de las prácticas que pueda haber en cada asignatura, ¿no? Tiene que hacer 2 prácticas profesionales de una gran cantidad de horas, en los cuales tiene que elaborar un plan de trabajo en el cual van a relatar lo que van a hacer, tener objetivos claros, ¿no? Siempre tutoriado por un profesional y por un docente, ¿no? Con esta doble tutoría tienen las prácticas profesionales. Y después tienen que tener un trabajo final de grado, que acá es interesante, porque el propio plan de estudios prevé de que lo conveniente no siempre se da, se está en camino a, digamos, ¿no? No siempre se da, es que la actividad de investigación, la actividad de extensión, las prácticas preprofesionales y el trabajo final de grado sigan como un itinerario, ¿no? Que el estudiante tenga una línea de formación en un área del conocimiento determinada, en una temática que le interese, en una temática o en un perfil de acuerdo a si ya está trabajando o no. Bueno, con respecto al plan de estudio, está en constante evaluación permanente, ¿no? También en toda la universidad. Después la malla curricular se va adecuando dentro de lo posible de acuerdo a las necesidades que requiere el campo laboral. No me acuerdo, creo que fue Silvia la que dijo, igual siempre corremos de atrás, digamos, ¿no? Porque más allá de que el campo laboral es tan dinámico, tan constante, que la formación siempre corre de atrás, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la autoformación de nuestros profesionales, ¿no? Después de egreso, y también que la institución que lo hace brinde cursos de educación permanente o de actualización en los temas emergentes. Y después, un concepto interesante, o una realidad que se da, es que la Universidad de la República, más allá de las diferentes facultades, está concebida como una estudiante puede, y en algunos casos debe, porque tiene que tener algunos créditos, de asignaturas cursadas en otras facultades, ¿no? Que abren el campo del conocimiento, que nos dan una nueva perspectiva sobre algunas temáticas,
digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos trayectorias definidas, ¿no? en nuestra formación. Pero, por ejemplo, si alguien quiere formarse en el área de ciencia y tecnología, como Alejandra, ¿no? Quizás en otras facultades puedan encontrar actividades, puedan encontrar otras asignaturas que lo ayuden a formarse en esta área, ¿no? Muchas veces que nos ha costado cambiar la cabeza de que no toda la formación tiene que estar dentro de nuestra carrera, sino que podemos ir a otras facultades a buscar, por así decirlo, la formación que estamos necesitando. Esto, según el plan de estudio, el perfil que tendría que tener un egresado de la licenciatura en bibliotecología, ¿no? Que bueno, aquí lo pueden ver, van a tener la presentación sin lugar a duda a disposición, pero quería rescatar algunos aspectos que también mencionaron las compañeras anteriores, ¿no? El tema de la formación centrada en el usuario, que el usuario tiene que ser nuestro eje para la formación, ¿no? Y también algo que es interesante y que lo recalcamos y que también nos lo tenemos que creer nosotros como docentes, es que la biblioteca no tiene que ser un apoyo de, ¿no? La biblioteca es una institución en sí misma, ¿no? Que brinda servicios y que como profesionales somos tan profesionales como cualquier otro, ¿no? Y después me gustó mucho también lo que decía Silvia, es que los bibliotecólogos tenemos que ser lectores. Y es así, digamos, ¿no? Me parece que si no amamos con lo que trabajamos, la lectura en el más amplio sentido del término, ¿no? Es imposible que podamos promover, que podamos animar, que podamos trabajar. Entonces, estas son algunas reflexiones personales entre el diálogo entre la academia y la profesión, digamos, ¿no? Por un lado, es una profesión en constante cambio, entonces nuestras mallas curriculares tienen que estar en constante cambio, de acuerdo a lo que la sociedad necesita, ¿no? No solo el mercado laboral, sino lo que la sociedad necesita, ¿no? Después, una gran ventaja que tenemos es que la gran mayoría de nuestro cuerpo docente tiene actividad profesional, entonces aquí se da una retroalimentación súper interesante, ¿no? Porque también, esto es importante decirlo, ¿no? Yo como coordinador de carrera, soy eso, un coordinador. Yo trabajo con una comisión formada por docentes, estudiantes y egresados, que son los que cada 15 días revemos el plan de estudios y la malla curricular, ver qué necesidades nuevas hay, qué se tendría que incorporar. Después eso va a los docentes, ¿no? Pero bueno, hay como un trabajo constante en la evaluación del plan de estudio. Por otro lado, los cursos de educación permanente, ¿no? Esto que decía anteriormente, ¿no? Cada vez hay muchísimos cursos de actualización por año, diría que quizás 30, 35, que son no solo el área de la bibliotecología, sino también del área de la archivología y del área de la comunicación, pero que se brindan a las tres carreras, con esta idea de la interdisciplinariedad y también como de ampliar nuestro horizonte, ¿no? Y por otro lado, desde hace algunos años tenemos la maestría en Información y Comunicación, que también es para egresados de las tres carreras y para otras carreras del área social. Y bueno, yo soy egresado de esa maestría. Y bueno, y eso ha ayudado también a que el cuerpo docente se forme en lo académico, en investigación y en sus líneas de investigación personales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? O al menos lo que yo pienso que son nuestros desafíos, ¿no? Un diálogo cada vez más permanente entre el mundo académico y el mundo profesional, ¿no? En el sentido, un diálogo de trabajo, ¿no? Un diálogo sincero, un diálogo, porque
no sé si pasa en las otras universidades, ¿no? Pero muchas veces es fea la palabra, pero es como una rivalidad, ¿no? La academia queda en los papeles, queda en el aula, pero después la realidad es otra, ¿no? Entonces, este diálogo cada vez tiene que ser más permanente, ¿no? Que los actores involucrados sean partícipes. Por eso para nosotros, en esta coordinación que yo hago, la voz de los egresados es tan importante, ¿no? Porque ellos están inmersos en la realidad. Después, por otro lado, cada vez más realizar investigaciones situadas con la participación de todos los actores, ¿no? Docentes, estudiantes y profesionales, ¿no? Seguir realizando estas actividades en el medio, actividades de extensión desde la academia, pero que redunde en beneficio de las unidades de información. Y por otro lado, formar cada vez más profesionales como agentes de cambio, agentes de transformación social, ¿no? Y pienso que esto se puede dar en todo tipo de bibliotecas, ¿no? Desde la biblioteca popular hasta la biblioteca universitaria, ¿no? En todo nuestro desarrollo profesional. Bueno, espero no haberme pasado los minutos. Muchísimas gracias. Este es mi correo personal por si alguno quiere contactarse y seguir ampliando. Gracias. Muchas gracias, Javier, muy amable y muy clara la exposición. Vamos a dar a la siguiente ponencia para Enzo Limuro, licenciado en Bibliotecología, egresado de la Universidad del Museo Social Argentino, docente en esa misma casa de estudios y actualmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, así como en el el Instituto de Formación Técnico Superior 13, y a partir del 2014 es subsecretario de la Biblioteca, profesor emérito Alfredo Palacios y sus unidades anexas de la Facultad de Ciencia Económica de la UBA. Desde 2020 asesora al INTAL en el desarrollo de fuentes de información. Un placer, Enzo, y bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Yo estuve escuchando las charlas de mis colegas. Voy a hablar muy tranquilo porque en rigor lo que voy a hacer es masa crítica, debido a que todo lo que pueda llegar a decir ya fue dicho por cada uno de ustedes, lo cual me alegra mucho porque quiere decir que tenemos una mirada cercana desde lugares distintos, pero una mirada cercana a lo que nos está pasando. Me quedo con muchas cosas antes de empezar. Sí es interesante ver que, por un lado, la gestión, como decía nuestro colega Javier, en muchos casos está muy centrada en el trabajo de gestión y la academia muy centrada en el trabajo de la academia. Y entonces cuando resulta ser que llega un alumno recién egresado o estudiante finalizando la carrera a trabajar en una biblioteca, el director de la biblioteca se pregunta ¿para qué les enseñaron estas cosas? Si yo no tengo ninguna manera de hacerle hacer estas cosas en la biblioteca, tengo otras necesidades. Y al mismo tiempo, cuando se ocurre algún tipo de feedback, la academia dice, pero estos tipos que están dirigiendo bibliotecas no saben nada, porque los temas que se están tratando son estos, no otros. Entonces el divorcio es enorme, por lo tanto este espacio yo creo que es muy importante poder comentarlo, porque con el tiempo se han ido mixturando las cosas, los que gestionamos también somos docentes, pero bueno, claro, también hay preferencias, entonces siempre hay una mirada más por sobre la otra. Yo creo que estos espacios son muy importantes porque inclusive en muchos momentos nosotros hemos tenido, por ejemplo, en la década del 90, la posibilidad de, medio funesta, pero de ver que el ámbito laboral, en distintos lugares, no en la bibliotecología quizás, le pedía a la academia algún tipo de formación específica a los efectos de que sea funcional el egresado de la universidad, de la materia X, a las necesidades del trabajo concreto que se daba. Y por supuesto que nos horrorizamos con esto porque lo sentíamos como un avasallamiento directo hacia la libertad de la enseñanza. Y como todo esto, al pasar el tiempo, después notamos que sí, efectivamente era eso, pero que más allá de eso podíamos tener un diálogo intermedio en el cual poder escuchar las necesidades concretas de nuestra realidad laboral y de alguna manera ver qué podía ofrecer la academia al respecto. Por lo tanto, yo puedo hablar sobre una mancha como la que están viendo, porque todo lo demás lo estructuraron mis colegas, por suerte,
sí puedo, están viendo, ¿no? Sí, Enzo, se ve bien. Ok. Aguarden un segundito, que llego a donde estoy. Sí puedo presentar a través de una lectura que hice la idea de que, bueno, en nuestra joven disciplina, en los últimos 50, 60 años se dieron una serie de eventos de formalización que se dieron en todas las disciplinas, que tienen que ver con la mecanización, la automatización, la digitalización y la socialización propiamente dicha de lo que hacemos y de cómo, en donde quizás las dos primeras instancias tienen que ver muy fuertemente con los procesos, y las dos últimas más que ver con los servicios. Esto obviamente relacionado en el tiempo. Si nosotros vamos descomponiendo este tipo de procedimientos y haciendo pivot en nuestro trabajo, los bibliotecarios, digamos, las bibliotecas, es muy probable que en los procesos de mecanización los lectores y la sociedad en general no hayan tenido absolutamente ninguna injerencia, porque desde las anglos, desde las fichitas o desde donde sea, nosotros teníamos la necesidad de registrar de manera ordenada aquello que no teníamos registrado. Imaginen inclusive bibliotecas añosas, bibliotecas de universidades del Estado que tienen colecciones gigantescas, lo que les venía de bien poder procesar la información desde lo mecánico, por lo menos para tener un registro en fichas. La siguiente filmina es igual, es exactamente igual, solo que se cambia la palabra mecanización por automatización. Acá haciéndoles una aclaración a nuestros colegas jóvenes, que automatización no es sinónimo de web. ¿Sí? Automatización en un principio era tener registrado en una base de datos lo que habíamos mecanizado en algún momento, y eventualmente tener la posibilidad de hacer un registro de un préstamo automatizado. En donde muy probablemente la discusión seguía generándose entre bibliotecarios y escuela, la discusión desde el lugar de poder compartir ideas, y los lectores eran pasivos receptores de lo que se decidía en el ámbito de la academia y de la gestión. Ahora bien, se nos gira un poco la cosa cuando empezamos con el tema de la digitalización, porque nosotros estamos siempre muy centrados en el hecho de poder generar desde cierto momento bibliotecas digitales, repositorios institucionales, lo cual implica un grado enorme de formalización y de registro, de aplicación de normas, estándares, de protocolos, que en rigor es la punta del iceberg, si ustedes se ponen a pensar, de lo que fue la digitalización en términos de socialización de información. Piensen que nosotros pasamos de la fotocopia al PDF, o sea que la explosión de la digitalización en términos de socialización de contenidos va mucho más por ahí que por el hecho de lo que nosotros podamos haber hecho, en principio al menos, con poner en la web información académica propiamente dicha. Y desde mi lugar, desde mi punto de vista, la escuela llegó después a ver esto, porque la necesidad era tan imperiosa que decidimos resolver desde la gestión y por la presión de la necesidad de nuestros lectores, hacer cosas que después se fueron formalizando como contenidos propiamente dichos de una currícula. Y exactamente lo mismo sucedió con los servicios. Servicios en un término lato, general, en donde una vez más la necesidad ha hecho mucha más fuerza, y ya estamos hablando de la web acá, en donde por supuesto la escuela ya tiene una relación mucho más estrecha con estos temas. Hoy podríamos decir, o no sé si podríamos decir tanto, que es parte de las currículas, al menos alguna bibliografía relacionado con lo que tiene que ver con los servicios en sí mismos. No hablo de referencias solamente, pero bueno, lo cierto es que tomaron una preponderancia decisiva los lectores en lo que tiene que ver con nuestro servicio, nuestra actividad, y con la manera en la cual las currículas se iban diseñando. Los lectores, nuestros queridos lectores, tanto a nivel individual como grupal, fueron adueñándose y fueron modificando el uso tanto de las instalaciones como de los servicios, de las bibliotecas. Nuestra función de mediación respecto de la información fue cambiando, y ellos mismos fueron organizando tiempos y trabajos de manera tal de resignificar esta mediación, que en muchos casos dejó de darse porque no era necesario. Entonces, lo que
fui observando es que nosotros teníamos que resignificar esa relación del lector, espacio, colección y servicios a través de nuestro trabajo. Y este es un concepto de la economía. Yo hace muchos años que trabajo en ámbitos que tienen que ver con ese tema, pero vieron que la economía es la posibilidad de ordenar la casa, es la manta corta, cuando se pone algo en un lugar se quita del otro, porque tenemos el presupuesto que tenemos, el personal que tenemos, la colección que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo una foto, esto no quiere decir que no pueda modificarse, pero en algún momento tenemos que decir la realidad es esta, es muy probable que, dada la automatización, la robotización de procesos, la posibilidad de bajarse registros en una norma, el hecho de que se haya popularizado, vulgarizado, o como lo quieran llamar, desde lo económico inclusive, el uso de libro electrónico y etcétera, haya determinadas áreas de la biblioteca que requieren un mayor impulso y otras que quizás se vean un poco más relegadas, porque piensen ustedes, cuando estábamos trabajando hace unos años en un principio, si nosotros, como decíamos antes, teníamos como objetivo registrar la colección de la biblioteca, y los esfuerzos profesionales iban a procesos técnicos. ¿Sí? Y necesitábamos espacios físicos. Y después, cuando hubo que automatizar a las bibliotecas, lo primero que se hizo fue registrar las colecciones. Es decir, nuevamente trabajar con procesos técnicos. Si todo eso comienza a ser, primero a haberse completado en muchos casos el registro de las colecciones de las bibliotecas, pero además de haber servicios gratuitos en la web que nos proveen ese tipo de información, es probable que no necesitemos menos profesionales en la biblioteca, pero sí en los procesos técnicos, y que podamos distribuirlo hacia otras áreas que quizás no estuvieron tan cubiertas por diversas circunstancias. Por esto yo mencionaba el tema de lo que tiene que ver con la economía. Vieron que la plantilla del personal siempre es la misma, si no es menor. Yo la puse en naranja nomás para no ponerla para abajo. Pero que muy probablemente, cuando nosotros necesitamos hacer determinadas modificaciones y desarrollos en la biblioteca, requerimos una mayor plantilla de técnicos y profesionales con mayor calificación, y entra en juego la multidisciplinaridad. Acá todos mis colegas de alguna manera u otra sacaron en relieve este tema, que es muy importante y que tiene que ver con el hecho de la operatividad o no de las tareas. A mí la verdad es que me interesa mucho tener gente de las ciencias económicas, yo trabajo en esa biblioteca, ayudándome o trabajando a la par, digamos, del desarrollo de las colecciones. Porque al final de cuentas quienes saben acerca de esos temas son ellos. Lo importante es que yo pueda, como bibliotecario, estar por encima de esa función y poder coordinar y dar mi mirada desde la ciencia de la información. Entonces, poder despegarse de la operatividad para ir hacia la gestión quizás sea un desafío que todavía no hemos terminado de definir. Entonces, en referencia con la escuela, los lectores y los bibliotecarios, fui observando con el tiempo que en rigor los cambios de la tecnología, lo que impulsa la tecnología como cambio, es leído por la unidad de información antes que por las escuelas, por la sencilla razón de que las unidades de información, las bibliotecas, etcétera, están en contacto con la sociedad, su objetivo es la sociedad, más que las escuelas que tienen como objetivo, como target, el alumno de bibliotecología, de ciencia de la información. Y que hay una serie de cambios que tienen que ver con los planes de estudio, que tienen que ver desde el plan de estudio en sí mismo, ver cómo cambia la bibliografía al respecto, y uno va viendo que en el plan nosotros, los docentes, vamos haciendo ajustes en los contenidos de los programas, vamos cambiando los trabajos prácticos, viendo nueva bibliografía, pero el cambio del plan en sí mismo es una entelequia que lleva a otros tiempos y que requiere en muchos casos la decisión de si ciertas materias o no son dadas o no y cómo, y que para todo ese proceso no solo tenemos que
garantizar el aprendizaje de los alumnos en el tiempo, sino también el de los docentes, porque los docentes no venimos sabiendo todo. Entonces, hay cambios que nos superan enormemente. Simplemente por dar un ejemplo, yo en algún tiempo me abocaba mucho a lo que tiene que ver con la tecnología, hasta que la tecnología me superó ampliamente. Por lo tanto, uno tiene que dar un paso al costado, por lo menos fue mi caso, y dejarle espacio a gente más joven que tenga la posibilidad de lidiar distinto con este tipo de cosas. Entonces, como docente también tengo que aprender un montón de otras cosas que hacen a, por ejemplo, la modificación del plan, a los contenidos. Y respecto de esto, y volviendo al comentario inicial, claro, no se observa una relación fluida entre las escuelas y los bibliotecarios, entre los gestores de información, salvo algún caso doméstico en el cual en una facultad esté la escuela de bibliotecología y haya una biblioteca importante, entonces haya una comunicación casi íntima entre ellos. Esto no significa socializar ese conocimiento, la problemática, las formas de resolverlo, etcétera, etcétera. Por eso me pareció muy importante la propuesta de poder generar este espacio para discutir este tipo de temas. Uno de los elementos que sí se habían empezado, y de hecho se mantienen en el tiempo, es el encuentro de directores y docentes de escuelas de bibliotecología y ciencia de la información del Mercosur, que íbamos a ir a Uruguay y dicho mediante nos paró la cosa, pero que luego de 20 años de vaivenes se armó un área de ejes fundamentales temáticos que versan sobre esos grandes grupos de temas en donde uno, a la manera de las muñecas rusas, podría ir incorporando en cada uno de ellos materias que respondan a contenidos mínimos que tengan que ver con estos temas. Hay un componente muy importante, todos lo dijeron, que es el de práctica profesionalizante. En realidad no es profesional porque no son profesionales todavía, si están en la escuela, están cursándolo, en donde, bueno, uno ya puede observar que con las residencias en medicina, la diferencia que hay entre la academia y el trabajo es grande, y es así en todo el ámbito de lo que tiene que ver con la enseñanza y la profesionalización, ¿sí? Entonces creo que es muy importante tener ese espacio muy dirigido. Todos dijeron lo mismo, por eso yo estoy muy tranquilo diciendo lo que estoy diciendo también. Pero además, siempre se ha notado que la tecnología es un pivote muy fuerte en lo que tiene que ver con nuestra disciplina. Y en rigor es fundacional porque si no hay registro de información, no hay manera de analizarla, y no existe el registro de la información en la naturaleza. Los árboles dan hojas, pero no nos dan libros, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, la tecnología es el único medio que tenemos nosotros, artificial por supuesto, para poder registrar conocimientos, experiencias, vocaciones, etc. Y en función de eso después actuar en consecuencia. Por lo tanto, desconocer a la tecnología del proceso nuestro es desconocer una pata muy importante de todo el desarrollo de la ciencia de la información. Puse en otro color lo que tiene que ver con comunicación, porque he notado lastimosamente que en general nos pasa que para los bibliotecarios, no sé, para los museólogos y los archivólogos, que son parte de la ciencia de la información también, lo que tiene que ver con comunicación es un tabú. Tenemos un problema muy serio con la comunicación. A mí me llamó poderosamente la atención encontrar alguna vez en Ágora que en las primeras versiones de 1953, 54, 55, de cursos de capacitación que brindaba la asociación, estaba el curso de oratoria, cual si fuéramos mudos, o si no pudiésemos exteriorizar de manera racional y estructurada nuestros pensamientos. Esto tiene otras consecuencias, porque en realidad, si nosotros no podemos hacer eso, estamos delegando nuestra representatividad. Y cuando delegamos nuestra representatividad, hacemos una movida política que después no nos vuelve. De alguna manera, en la currícula de las
escuelas de bibliotecología, lo que tiene que ver con comunicación, hoy por hoy, tecnología mediante, tiene que ser fundamental para nuestro desarrollo profesional. Voy apurando porque no sé cuánto tiempo va, pero sí me ha pasado también de ver que los planes de estudio, en rigor, por metodología de actualización o lo que sea, a veces se prolongan en el tiempo sus actualizaciones. Está muy bien que su ciclo de vida por lo menos tenga que ver con 2 cohortes, de manera tal de poder ir probando las modificaciones parciales que se hacen, y que haya una regularidad en esos cambios como para ser previsibles e inclusive hacia quienes tienen que hacer la modificación. Y que las materias tienen que tener, más allá de la evolución lógica de los contenidos propiamente dichos, observar los cambios tecnológicos y la apropiación de esos cambios por intermedio de la sociedad. Que en rigor es aquella, la sociedad, la que nos dicta cuál es su necesidad de información y la manera en la cual le llega a ellos lo que nosotros tratamos de estructurarles en tanto mediadores, ¿sí? Por esa razón es que uno ha ido viendo que en rigor uno nota que se va corriendo desde los procesos técnicos hacia las referencias o las comunicaciones o las pedagogías o como lo quieran abarcar, una serie de asignaturas que tienen que ver con el otro, con la otredad, con la empatía, con todo aquello que no pueda ser reemplazado por una máquina, por un robot, por un boot, que no pueda ser bajado de la web casi sin interpretación alguna. Es fundamental que potenciemos esto, y a tal punto es así que el año pasado hicimos una experiencia en económicas con otras facultades acerca de una reunión de servicios de referencia, donde pensamos que iban a ir 30 o 40 personas, y fueron 140, 150 personas, presencial fue la cosa, y quedó gente afuera, y en realidad había una necesidad de esos servicios, de empezar a estructurar algo en común, pero por otro lado, se notaba claramente que el core de la situación tenía que ver con los servicios y con la comunicación al usuario, a través de lo que tiene que ver con alfabetización informacional, con búsquedas, etcétera, etcétera, con el aspecto pedagógico y didáctico que nosotros tenemos. También, desde la tecnología, más allá de si el chico sabe o no, y el chico, en general no son chicos, sabe o no, instalar Dispace y hacerlo andar es totalmente secundario. Obviamente a la unidad de información le debe venir bárbaro que haya un egresado que pueda hacer esas cosas, pero mucho más importante es estar por encima de esa lógica, sabiendo cuál sería el uso y el funcionamiento de las tecnologías aplicadas a la ciencia de la información. Razón por la cual el grupo de materias tendrían que ver con lógica, programación, digitalización. Son contenidos, no son materias, pero se pueden estructurar de diversas formas, ¿no? Y bueno, después yo aquí puse materias tendientes a la socialización del conocimiento, en donde agregué el tema de historia de la bibliotecología en la Argentina, obviamente Uruguay, México, cada uno con lo suyo, pero a mí me parece muy, pero muy importante recuperar un poco el color local y ver los esfuerzos que se han hecho en términos de desarrollo de la ciencia de la información en cada uno de los países y en cada una de las regiones. Porque pareciera ser que siempre tenemos que arrancar desde cero y, como dice el dicho, no somos más que enanos parados sobre los hombros de la historia. Y tenemos historia, tenemos historia. Además es muy importante tener la idea de quiénes nos antecedieron y qué es lo que fueron haciendo, porque nos resulta de enorme valor de seguridad desde lo profesional. Y el tema del más allá de la escuela, la formación continua, está bien, hoy por hoy es claro que estamos inundados de webinars, pero hay montones de instancias que está viendo un tutorial de YouTube que no otorga certificados, uno puede resolver cosas que son importantes a la hora de la práctica profesional. Recuerdo, sin ir más lejos, lo que tiene que ver con las rutinas de Java, que uno ve que en una página funcionan, se mete, las pinta, las copia, las pega, y voilà, están funcionando en la página de uno, sin saber mucho cómo, ¿no? Pero el objetivo era poder resolver un hecho puntual. Esto, digamos, que sería lo más pragmático, pero la formación continua es absolutamente necesaria.
¿Por qué todo esto? Bueno, porque en una de esas, viendo ya algunos años de trabajo en las bibliotecas y también en docencia, habiéndonos tocado en muchos casos alumnos que no sabían bien por qué estaban en nuestra carrera, sí necesitamos gente que esté feliz haciendo lo que está haciendo, que le guste lo que le está haciendo. No hay nada peor que una persona que no le gusta lo que está haciendo. Hay que no tener a esa gente en la biblioteca, porque necesariamente van a patear en contra. Y lo digo esto, y por otro lado, la otra cara, lo que a mí me da mucha fuerza es ver que hay muchos alumnos de bibliotecología que, como yo les digo, en segundas o en terceras nupcias, después de haber probado 2, 3 o 4 carreras, inclusive habiendo relegado su formación, habiendo dejado el secundario para cuando eran grandes, y después los estudios terciarios, universitarios o no, se deciden en una movida de movilidad social muy fuerte, en muchos casos, a estudiar lo que sí les gusta, sin saber si van a poder estar amparados por un trabajo al día de mañana. Es importantísimo generar bibliotecarios que estén felices por lo que están haciendo, porque de lo contrario tenemos un problema. Luego, bueno, la tendencia al trabajo en equipo, hoy por hoy, pensar que uno se va a cortar solo haciendo algo implica realmente desmembrar el equipo, inclusive desde lo comunicacional. Y con un elemento que a mí me resulta muy poderoso, que es esta idea de dejar de lado el sillón del escritorio. O sea, sí, necesitamos un bibliotecario que sepa catalogar, pero necesitamos un bibliotecario que dé un muy buen curso de alfabetización informacional. Y necesitamos un bibliotecario que pueda trabajar como bibliotecario dentro de un centro de investigación y luego vuelva a la biblioteca, o sea, que tenga habilidades importantes de flexibilidad en términos de su disposición del trabajo, lo cual no es lo mismo que explotación, por eso lo dejé ahí expresado adrede, porque me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra hoy. Y con un conocimiento importante de la institución. Esto que también hablaba Alejandra Nardi en un momento, y yo le digo a mis alumnos, cuando uno tiene un quíster es muy fácil extirparlo. Ahora, si no es un órgano de un organismo, ahí la cosa cambia, porque el órgano puede ser vital inclusive. Entonces, si la biblioteca tiene sus vasos comunicantes en términos de que la misión y la visión de la institución se refleja en la misión y la visión de la unidad de información, sea cual fuere, bueno, ahí ya estamos hablando de una organicidad que hace que podamos responder de manera distinta y que nos respondan a nosotros de manera diferente. Inclusive que podamos modificar realidades desde la biblioteca. Y por supuesto, teniendo en cuenta que nosotros como profesionales bibliotecarios somos eso, somos profesionales, por lo tanto no hay ninguna diferencia en hablar con nuestro jefe más allá del escalafón o con un docente de cualquier área. Bueno, hay otros puntos, lo voy a hacer pasar porque si no, no sé en qué tiempo voy, pero sí la necesidad de generar bibliotecarios lectores que hagan que nuestra unidad de información sea una experiencia que valga la pena volver, ya sea física o virtualmente. Así que bueno, con esto termino. Bueno, muchísimas gracias, Enzo, excelente la exposición. Vamos, bueno, el tiempo nos fue pasando y la verdad que realmente agradecido, ¿no? por todas las exposiciones. Vamos a dar ahora el espacio a Soledad Lado, la directora del CIBUCA, en concluir finalmente estas tensiones en la formación, en expectativas y perspectiva de la profesión, ¿no? Así que bueno. Sole. Bueno, gracias Pablo, y bueno, quiero agradecerles al panel realmente de primer nivel, excelente todas las exposiciones. Creo que han desarrollado toda la problemática desde todas las miradas y de todas las facetas que tiene esta problemática, que creo que el centro es el diálogo entre la academia, la formación y la actividad profesional bibliotecaria. Me parece que, por otro lado, quiero decir algo que nos salió muy bien, que fue el orden en que dimos a las exposiciones, porque creo que Elsa nos hizo la introducción maravillosa, un resumen interesantísimo de cómo mirar hoy a la formación y al bibliotecario, y después cada uno fue desarrollando desde sus roles y de sus actividades su visión.
A mí no me hubiese gustado poder, no tenemos tiempo, pero me hubiese gustado poder generar un diálogo entre los ponentes. Hicimos un ejercicio unos días atrás y fue excelente el intercambio de visiones, de opiniones, y se hizo muy rico esa conversación, pero lamentablemente hoy a las 2 de la tarde tenemos que, un ratito antes de las 2 de la tarde tenemos que cerrar. Por lo cual, quiero darles la oportunidad a alguno de ustedes, si quiere comentar algo más, a partir de la escucha del otro, algo que quiso, quiera comentar de su reflexión a partir de lo que escuchó. Dejo un espacio para que alguien agregue algún comentario y después hacemos el cierre. Sí, Elsa. Sí, bueno, yo agradezco mucho todas estas visiones porque realmente ya nos dieron como estas necesidades que tenemos en cada sector, pero sobre todo la forma de integrarnos, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito laboral. Y yo considero que de las ideas que estuvieron aportando, como de formalizar más esto que es la tendencia de la educación 4.0, de combinar lo que sería la parte, digamos, teórica de la educación, metodológica, con el ejercicio ya práctico. Es decir, que en esta modalidad, si se pudiera en cada asignatura incluir una actividad práctica en la realidad, en algún tipo de biblioteca, sería fantástico. Perdón que yo me refiera a una experiencia propia. En la materia que yo doy de lectura y comunicación, precisamente, incluye un taller de lectura en voz alta a propósito de la oralidad y de la comunicación. Esto sirve mucho porque va dándole al alumno ciertas técnicas de expresión, de comunicación y de, como digo, de lectura. Pero la idea de darles este taller es que tengan que ir a una comunidad real y deben de conocer primero a la comunidad para elegir la lectura y hacer una lectura, brindarles una lectura en voz alta. Entonces esto creo que ha resultado interesante porque también hayan descubierto el placer de leer para sí mismos, pero sobre todo cuando generan algún tipo de reacción en los demás, es una felicidad y es una manera también de enganchar a la lectura. Otro de los aspectos que yo creo que también en las asignaturas deberíamos de considerar es la parte de esto que dicen de la lectura, no solamente de la lectura de los textos académicos, sino también involucrar temas, por ejemplo, de literatura. La bibliotecología puede estar en toda la literatura, en todos los géneros literarios, y además también en el cine. Esto va abriendo también otras formas de lenguajes a donde acercarse. La pintura. ¿Cuántas pinturas tenemos de lectores? Las que quieran, muchísimas, de todas las épocas, para que ellos puedan interpretar la fotografía, que hoy es una fuente de información, que también podríamos trabajar con fotografía, relacionada con los temas de cada asignatura, de las diferentes asignaturas. Yo creo que esto también abre más el ámbito cultural, que yo creo que también es a veces una situación un poco complicada con nuestros, y con todas las carreras, de ser la hiperespecialización, cuando debería de ser una formación que prepare para la complejidad, es decir, la multidisciplina también, pero la multiculturalidad, porque hoy tenemos que interactuar con grupos de muy diversos prácticas sociales, de otros países, de nuestro propio país, las diferencias que hay. Entonces yo nada más considero que sí es muy importante establecer muchos vínculos entre estos dos o más sectores, de laboral, investigación y educativo, porque nos necesitamos todos y nosotros empezamos a hacer ya actividades conjuntas con colegio y posgrado, investigación y la dirección de bibliotecas. La verdad ha resultado interesantísimo. Ahorita vamos a tener un foro 2030 y estamos integrándonos todos. Entonces yo creo que buscar ese tipo también de diálogos, irnos nutriendo entre unos y otros. Y yo terminaría nada más para cerrar con una frase que se dijo en una película que hicimos un cine debate, que se llama The Public, es una biblioteca pública, y le preguntan, ¿qué se necesita para ser bibliotecario? Y el bibliotecario respondió, 2 cosas, amar a los libros, que implica también amar la lectura, y amar a los lectores, a nuestras comunidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elsa. Enzo. Bueno, en línea un poco también con lo que decía Elsa, el tema de tomar en cuenta que una formación de grado es eso, es una formación de grado. Y si nosotros dimensionamos nuestra disciplina tal como corresponde, que creo que es una disciplina grande, fuerte, amplia, no necesitamos una especialización más allá, dentro del grado, sino más allá del grado, en donde haya instancias de especialización a través de la educación continua y generar esa conciencia en los profesionales nuevos de que el bibliotecario se tiene que mover por todo el área de la biblioteca, más allá de que esté circunstancialmente asignado a un espacio en particular, para lo cual puede tener una mayor vocación o lo que sea, pero uno no puede dejar desprovista un área porque resulta ser que está abocado el profesional a otra. Creo que esa flexibilidad, a mí me parece que las bibliotecas van a reducirse en número en general, en su plantilla, no es que lo quiera, me parece que va a ser así, porque la tecnología lleva a eso, y que creo que los bibliotecarios tienen que tener una mirada mucho más funcional dentro de su propio trabajo y por encima de las prácticas a los efectos de poder comandar las cosas. Y por último, bueno, que tenemos una plantilla de alumnos muy fuerte, en donde muchos de ellos llegan a la universidad con una instancia previa de una tecnicatura, ¿sí? En donde después hacen una nivelación y pasan a la universidad, y entonces este diálogo de las escuelas con la gestión también debiera involucrar directamente a los terciarios, a las tecnicaturas, para que ese escalón de diferencia no sea grande, porque llega un punto que de agrandarse tanto se hace inviable. Y creo que ahí tenemos una reserva muy importante de profesores. Bueno. Sandra, ¿querías agregar? Sí, ahí si bien la idea no era contestar las preguntas de los participantes, hay una persona llamada Irma Luz García que preguntó si teníamos alguna posición respecto de la dimensión política de los bibliotecarios y la inserción en las políticas públicas. Creo que es un tema muy, muy interesante lo que plantea esta colega. Yo creo que es el punto de inflexión más importante que tienen los gestores. La academia proporciona un conjunto de elementos, pero es los gestores, los directores, los cuerpos de bibliotecarios y bibliotecarios que trabajan en cualquier tipo de institución, que son los responsables de no perder oportunidades. Esto significa, yo he visto perder oportunidades realmente muy importantes. Voy a hacer una mención breve al proyecto Tuning América Latina, que era un proyecto que hablaba de las competencias genéricas y las competencias específicas, que se inició en Europa y después pasó a América Latina. Y entre las competencias genéricas, habían 3 o 4 que estaban relacionadas con nuestra profesión. Entonces yo me empecé a acercar, a mirar un poco ahí, a ver si había hecho una reunión en América Latina, y me tomé el trabajo de ver cuántos bibliotecarios o gente de la profesión nuestra había participado en este proyecto. Ninguno. Ahí yo tomé cabal conciencia de que los bibliotecarios tenemos, como lo dije antes, como una especie de defecto profesional que nos ponemos en segundo plano. Yo lo que quiero decir es que yo cuando vi la oportunidad, ya hace muchos años atrás, de este nuevo tema de acceso abierto y ahora de la ciencia abierta, dije, así, este va a ser un tema de los bibliotecarios de la Universidad Nacional de Córdoba, y lo digo con énfasis. Eso, la ciencia abierta, la estamos, digamos, definiendo el conjunto de bibliotecarias y bibliotecarios que trabajamos en la UNC, a nivel político. Esto es lo importante, pero esto es responsabilidad de los gestores. Hay que tomar las banderas de la política académica, ¿sí? Y llevarlas adelante. Esto significa un compromiso político, un compromiso social, porque la ciencia abierta incorpora en sí mismo un compromiso social muy importante, una responsabilidad. Y si no se toman desde las gestiones estas
digamos, dejamos pasar las oportunidades, como dije antes, bueno, alguien va a ocupar nuestros lugares. En el caso nuestro, y hay otras instituciones que podría nombrar, que no quiero, gracias Ana María, te estoy leyendo, hay muchas instituciones en nuestro país, también en Uruguay, porque conozco varios lugares, que han tomado las banderas políticas académicas de su institución, y así llevar adelante la bibliotecología, ir más allá, como dije yo, más allá de la bibliotecología, la cuestión solamente instrumental. Esto necesita de bibliotecarias, bibliotecarios políticos, bibliotecarios responsables, bibliotecarios comprometidas con la institución y con algo que va más allá que la ciencia abierta es bibliotecología. Sí, la ciencia abierta es bibliotecología. Voy a cerrar con esto, me pidieron de la UNESCO un análisis de un documento sobre ciencia abierta, y el bibliotecario, estaba en inglés encima, bueno, el bibliotecario es fundamental, ocupa un rol fundamental en la ciencia abierta. Y yo no sé si muchos de nosotros y nosotras nos quedamos, no es mi caso, nos quedamos con la cuestión subo registros al repositorio. Tenemos que agarrar otras cuestiones, tenemos que tomar otras cuestiones. Bueno, muchas gracias, perdón por lo enfático, pero para los que me conocen. Muchas gracias, Alejandra, porque, bueno, tu entusiasmo, tu convicción, creo que nos entusiasma a todos, y bueno, está muy claro tu mensaje, que creo que compartimos, y que, bueno, que cada uno desde sus lugares busca también un objetivo como el que vos estás mencionando. Lamentablemente el tiempo se nos termina, porque hasta las 2 de la tarde teníamos este espacio. Nos hubiese gustado poder tener un diálogo un poco más extenso, no lo vamos a poder hacer en esta oportunidad, pero estamos convencidos y muy seguros de que vamos a tener una segunda oportunidad para volver a convocarlos y continuar este diálogo, que creo que este es el inicio de la charla de estos desafíos que se plantearon hoy. Muy agradecidos todo el equipo que trabajó para esta webinar, con los expositores que fueron excelentes, creo que completaron y superaron nuestras expectativas, y muchas gracias a todos los que nos han escuchado desde toda América Latina. Así que nos veremos pronto, y un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. 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 Muchos Muchas comentarios. gracias. Guatemala. Gracias, igualmente. Miren el chat, que hay muchos comentarios interesantes. Yo voy a ver si lo puedo grabar antes que se cierre, Gonzalo. Guardamos, creo que es interesante la conversación del chat. Ahora la vamos a guardar para enviarles a los expositores. Gracias a todos. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Gracias, Chao, chao. Elsa.